Buen día, mi nombre es Jair Zavala González y les voy a presentar un video relacionado con un proyecto dentro de la materia de inteligencia artificial, el cual consta de la realización de un software capaz de tomar la decisión en cuanto a qué profesor puede impartir X materia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Para ello, mi enfoque personal se centra en las bases de datos, así como las entrevistas para la recolección y especificación de requisitos que nos permitirán tener la información que se necesita. Para comenzar, es necesario saber qué es y cómo funciona una base de datos. A continuación les daré el concepto de lo que es una base de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Existen programas denominados Sistemas Gestores de Base de Datos, SGBDs, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de los SGBDs, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. El trabajo presentado a continuación es un estudio sobre la realización de un proyecto de software que abarca la especificación de requisitos, entrevistas a los clientes y conceptos básicos enfocándose a una parte del proyecto, el cual es dirigido por el ingeniero y profesor Osiel Rendón Picaseña. Bueno, pues a continuación les presento el diagrama de XMind, el cual va a mostrar más o menos una idea de cómo se debe realizar la unión entre el algoritmo y la base de datos. Aquí se puede apreciar toda la estructura que conlleva este diagrama. Vamos a ver que está el algoritmo, por otro lado la base de datos. Primero explicaré brevemente el algoritmo. Este algoritmo consta de dos partes: la selección de materias y maestros. Para la selección de maestros se toman en cuenta los años laborando en el plantel, la experiencia y el perfil del maestro, tomando en cuenta las materias y años del maestro. Estas tres variables se suman y luego se multiplican por la capacidad del maestro para impartir una materia, que dan como resultado una prioridad de qué maestro es más apto para qué materia. Luego se compara la disponibilidad con el resultado más alto de la prioridad, la disponibilidad de materia con la prioridad de cada maestro, para que no choquen los horarios que tienen, porque hay maestros que manejan otras actividades en su vida diaria, no solo impartir clases. Y con esto se obtiene un maestro que puede asignar una materia. Bueno, pasamos a lo bueno, que sería la base de datos. Dentro de la base de datos se van a crear 6 usuarios. El profe Manuel como usuario 1, todos los profesores que serían tomados en cuenta como un grupo de usuarios, en este caso usuario 2, la profesora Paulina como el usuario 3, la profe Amira como el usuario 4, el profe Sergio como usuario 5 y el profe Olmos como el usuario 6. El profesor Manuel estará encargado de ofrecer las materias y las horas de materias, para tomar en cuenta ya mediante el algoritmo la disponibilidad de a qué profesor le va a quedar cada materia. Dentro de esta base de datos van a estar ya almacenadas la disponibilidad de cada profesor, las materias que ya ha impartido o puede impartir. En conjunto, la profesora Paulina, la profe Mira y el profe Sergio van a realizar altas, bajas, ingresar información de maestros, modificaciones, visualizar los horarios,
como tomar en cuenta toda la estructura ya realizada para ingresar todo dentro de la base de datos. Y por último el profe Olmos, que es el encargado ya de generar cada horario tomando en cuenta el trabajo de la Paulina, Mira y el profe Sergio. Nosotros, bueno, yo en mi punto de vista me estoy enfocando en la base de datos. Voy a ver cómo se puede crear una estructura, cómo se puede manejar la base de datos, quiénes la van a manejar, y realizar las entrevistas y cuestionarios pertinentes para poder obtener la información que necesito. En este caso serían los requerimientos para la base de datos y poder realizar un buen trabajo. Para obtener una base de datos confiable, se utilizará SQL Server 2005, la cual puede ser enlazada y manejada muy fácilmente por Visual Studio, que es una muy buena herramienta de programación en la actualidad. Dentro de SQL se darán de alta los usuarios y administradores que podrán tener acceso a la base de datos, así como los permisos con los que contará cada uno de ellos. Para esto se utilizarán varias tablas: una tabla de profesores, una tabla de materias y otra tabla donde vendrán las preguntas y respuestas, que es en lo que se enfoca el trabajo de equipo. Dentro de la tabla de profesores se tendrán los datos personales como nombre, apellidos, teléfono, dirección y datos de importancia para el algoritmo como la experiencia laboral, los años que tiene trabajando en el plantel y el perfil del maestro, el cual se obtendrá mediante la aplicación del examen mencionado anteriormente. La tabla de materias, en la cual se tendrá información detallada como lo es nombre de la materia, carrera a la que pertenece, semestre en el que se debe cursar y créditos que otorga, así como algunos otros campos. La siguiente tabla es la tabla de preguntas, en la que se tiene pensado manejar una pregunta con diferentes respuestas correctas e incorrectas. Cada pregunta contará con al menos 2 respuestas correctas y 4 incorrectas, las cuales serán escogidas al azar a la hora de realizar un examen, para lo cual se elegirá una respuesta correcta de las 2 o 3 y 3 respuestas incorrectas de las 4 establecidas. Esta tabla contará con más de 100 preguntas para tomar aleatoriamente de 30 a 50 preguntas para la aplicación de dicho examen. Bueno, pues el proyecto en sí, ya el proyecto en tamaño grupal o por equipo, como lo estamos tomando, consta de la creación de un software que sea capaz de decir qué maestro puede impartir qué materia. El software no va a realizar el horario, es solo una ayuda para los profesores para poder inclinarse hacia qué profesor tiene el perfil indicado para impartir alguna materia en específico y si tiene el tiempo necesario y la experiencia para poderlo lograr. El equipo está conformado por Jesús Raimundo Esteña Almada, Otoniel Lugo Cota, Amsi Denis Guzmán Gutiérrez y su servidor Yair Zavala González. Dentro del software nos estamos inclinando tomando como enfoque del equipo la aplicación de un examen hacia los maestros. Estos exámenes va a constar de una base de datos en la que va a haber 100 preguntas o más, enfocadas o dirigidas a diferentes áreas de cada carrera. Por el momento nos vamos a dedicar a hacerlo sobre la carrera de Ingeniería en Sistemas, ya que es la carrera que conocemos, las materias, los objetivos de la carrera. En general conocemos de qué es lo que se va a tratar.
Entonces, al aplicar un examen a algún profesor, se puede dar una idea de qué maestro tiene la capacidad para impartir alguna materia. Como por ejemplo, si un profesor tiene la capacidad para dar la materia de base de datos distribuidas, tendrá que responder el examen, el cual obtendrá las preguntas de la base de datos, que será aproximadamente entre 30 y 50 preguntas del examen. Las preguntas serán tomadas al azar, el maestro responderá a las preguntas, se sacarán un estadístico de en qué sectores es mejor el maestro y en qué sectores no lo es tanto, para que así los profesores Amira, Sergio y Paulina se puedan dar una idea de a quién le podrían asignar alguna materia para que sea impartida con eficacia. Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de base de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL o Transact SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de base de datos, como lo son Oracle, Sybase, Postgre o Firebase. Algunas de las características que destacan a Microsoft SQL Server son el soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad, soporta procedimientos almacenados, incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente, permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Este sistema incluye una versión reducida llamada MSDE con el mismo motor de base de datos para orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 2008 pasa a ser el SQL Server Express Edition, que se distribuye de forma gratuita. Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C Sharp, ASP.NET y Visual Basic.NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. Así se pueden crear aplicaciones que se intercomunican entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. Visual Studio 2008 tiene varias características, como lo son el desarrollo rápido de aplicaciones, innovación en experiencia de usuario, colaboración eficiente entre equipos y el uso de Microsoft.NET Framework 3.5. Dentro del desarrollo rápido de aplicaciones, para que los desarrolladores puedan crear rápidamente software moderno, Visual Studio 2008 ofrece funciones de programación y de datos mejoradas, como Link, que facilita el armado de soluciones capaces de analizar información y de actuar en consecuencia. Tomando en cuenta la innovación en experiencia de usuarios, Visual Studio ofrece nuevas herramientas que aceleran la creación de aplicaciones conectadas con las últimas plataformas, incluidas la web, Windows Vista, Office 2007, SQL Server 2005 y 2008 y Windows Server 2008.